Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén bastante bien, a todo dar. Fíjense que en esta ocasión estamos interesados en generar un significado geométrico del determinante. Te estarás preguntando, ¿y qué es un determinante? Bueno, pues justamente eso es lo que queremos construir el día de hoy. Para ello, comencemos recordando algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de todos estos videos que hablan sobre álgebra lineal. En primer lugar, recordemos, ¿de qué manera nosotros podemos saber qué efecto tiene o qué hace una transformación lineal descrita por una matriz de transformación? Para ello, bueno, pues recordemos un caso sencillo, cuando la transformación va de R2 en R2. ¿Cómo podemos saber qué hace una transformación lineal en R2? Bueno, pues la idea más sencilla para conocer esta información es hacer lo siguiente. Nosotros invocamos a nuestro plano cartesiano y a nuestros dos vectores canónicos, E1 y E2. A partir de estos generamos una cuadrícula, es decir, vamos a generar un cuadradito. Te imaginarás que como estamos hablando de vectores canónicos, bueno, pues este cuadradito tiene área 1. Entonces, nosotros lo que haremos con cada uno de estos vectores canónicos será someterlos a multiplicación matricial por la matriz de transformación en cuestión. ¿Cuál? La que tú quieras siempre y cuando, bueno, pues tenga que ver con este contexto del que estamos hablando. El resultado, bueno, pues nos dará una nueva cuadrícula formada por los dos vectores transformados. Estos dos vectores transformados, bueno, pues ya dijimos que son los respectivos resultados de multiplicar cada vector canónico por nuestra matriz de transformación A. Con estos vectores resultantes, bueno, pues nosotros construimos ahora una nueva cuadrícula, la cuadrícula transformada. De esta manera, nos es sencillo describir el efecto de la matriz de transformación A sobre nuestros vectores canónicos E1 y E2. Basta con observar qué le sucedió a la cuadrícula unitaria formada por los vectores canónicos E1 y E2 y empezar a sacar conclusiones. En este caso, puedes ver que el resultado de transformar esa cuadrícula unitaria es un paralelogramo, el cual, bueno, pues para empezar va a tener un área distinta. ¿Por qué? Bueno, pues porque se forma por dos lados que provienen de aumentar o incluso en algunos casos disminuir las longitudes de los vectores canónicos. Incluso puedes observar, perdón, que los vectores canónicos, además de sufrir un escalamiento, es decir, de aumentar o disminuir sus respectivas longitudes, sufren una rotación. ¿Qué es lo que quiero entonces que observes de esto? Bueno, pues que nosotros estamos modificando el área. Nosotros partimos de un área unitaria formada por los vectores canónicos y obtenemos una nueva área formada por los vectores transformados. Perfecto. En R3 el proceder es similar. Simplemente nosotros ahora ya no usaríamos dos vectores canónicos, sino que tres, porque ya estaríamos en tres dimensiones y por ende en lugar de formar un cuadradito, bueno, pues en R3 nosotros formaríamos un cubito, un cubo de volumen unitario. Al transformarlo, bueno, pues sucede algo similar. El cubo resultante tendrá un mayor o quizás menor volumen y sus respectivos lados, bueno, pues se obtienen al rotar y escalar los vectores canónicos en R3. Este comportamiento permanece para la dimensión en la que tú quieras trabajar, es decir, en R4 será la misma interpretación, en R5, en R6, en R7, en general en Rn. Solamente que, bueno, pues hay que ir respetando las figuras que se formen. Nosotros en R2 trabajamos con un cuadrado, en R3 con un cubo, en R4 ya trabajaríamos con un hipercubo y así sucesivamente. El problema ahí es para verlos, ¿verdad? ¿En dónde podríamos ver un hipercubo? Bueno, pues esa es una grandiosa pregunta, Emilio. Yo creo que ni en nuestra imaginación. Tal vez podríamos ver su sombra, pero bueno, ese es tema de otro video. Me ando saliendo, discúlpame. Ya que sabemos que nuestras transformaciones lineales modifican el área de una región estándar, bueno, pues nosotros entonces ahora veamos el siguiente ejemplo. Vámonos con R2 otra vez. Tenemos una transformación que va de R2 en R2. Observa que todas estas transformaciones que estamos analizando y observando son transformaciones que van de un espacio vectorial en ese mismo espacio vectorial. Es decir, aquí nosotros partimos de R2 y llegamos al mismo R2. Simplemente modificamos longitudes, ángulos, etcétera. Veamos qué ocurre cuando nosotros sometemos nuevamente a nuestra base estándar, es decir, a nuestros vectores canónicos, a multiplicación matricial con la siguiente matriz de transformación. Observa que es una matriz diagonal. ¿Qué efecto tendría entonces en nuestro cuadrado unitario? Bueno, pues como es una matriz diagonal, al multiplicar cada uno de los vectores canónicos, bueno, pues estos únicamente modificarán sus longitudes. Quédate con esto. Una matriz diagonal
al multiplicar matricialmente a otros pares de vectores, solamente alteraría sus respectivas longitudes, es decir, solamente los estira o los comprime. Esto será muy importante más adelante. Entonces, al multiplicar nuestros vectores canónicos, obtendríamos la siguiente cuadrícula transformada. En este caso, fíjate que ahora se trataría de una especie de rectángulo. La pregunta entonces aquí sería, ¿cómo cambió el área de la región original? Es decir, nosotros trabajamos con un cuadrado unitario de área 1. ¿Cómo es ahora el área resultante? ¿Cómo es el área que se obtiene al haber pasado una transformación? Bueno, pues entonces nosotros podemos calcular eso haciendo unas cuantas operaciones básicas. Como nosotros dijimos que la matriz diagonal solamente estiraba o comprimía los lados de los vectores canónicos, bueno, pues entonces es de esperarse que los elementos de la diagonal principal de nuestra matriz A definan qué tanto se estiran o se comprimen los lados de nuestros vectores canónicos. Pero ya en términos de áreas, bueno, pues nosotros podríamos simplemente averiguar cuántos cuadrados estándar caben en el interior de nuestra región transformada. Y esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir que simplemente bastó con multiplicar por 6 a nuestra área de la región estándar. Si tú tenías esa región con área 1, bueno, pues la multiplicas por 6 y obtienes así la región transformada. Y no necesariamente siempre tengo que transformar una cuadrícula estándar. Tú puedes usar cualquier tipo de figura. Por ejemplo, si nosotros seguimos en R2, bueno, pues yo puedo averiguar qué sucede al transformar la siguiente región. La someto a una matriz de transformación y obtengo una nueva región transformada. La idea es que tienes que ser consciente de qué cambio de área hubo entre una figura y la otra. Es decir, qué tanto aumentó o disminuyó el área de tu región sin transformar. Es decir, la región original, la cuadrícula estándar o la región que tú hayas definido. ¿Qué tanto cambió? ¿Por qué cantidad la multiplicaste? ¿Se multiplicó por 2? Es decir, ¿duplicó su área? ¿O se multiplicó por un medio? Es decir, se redujo su área a la mitad. ¿Se te ocurre alguna operación matemática que nos dé esta información? Es decir, que nos diga por qué número tuve que haber multiplicado a mi región sin transformar para obtener la región transformada. Es decir, el número de veces que tengo que ampliar el área original para obtener el área resultante, es decir, el área transformada. A mí se me ocurre la división. Nosotros dividimos el área de la región transformada entre el área de la región original. Esta operación te dirá por qué número debes de multiplicar a tu región original para obtener la región transformada. Es decir, te va a dar ese factor de ampliación o reducción de la región estándar. Te va a decir, bueno, pues la tienes que duplicar o la tienes que triplicar o sabes qué, no, la tienes que reducir a la mitad. Este número resultante de esta división es ni más ni menos que tu determinante y será el encargado de indicarte ese factor de ampliación o reducción de una región estándar. Por ejemplo, ya vimos que esta matriz A de transformación lo que hace es formar un rectángulo a partir de la región estándar, es decir, a partir de nuestro cuadrado unitario. Y como vimos que cabían en el interior de este rectángulo 6 cuadrados unitarios, bueno, pues entonces el determinante es 6, porque tengo que considerar 6 veces la región estándar para formar mi región transformada. Nuevamente, vámonos a R2. Ya sabes que R2 nos ayuda mucho a ilustrar este tipo de cosas. Tenemos la siguiente matriz de transformación. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de yo transformar la cuadrícula estándar, cambio de región? Ya vimos anteriormente que no importa la región que transformes. Tú puedes obtener esta información llamada determinante independientemente de qué región sea transformada. Bueno, pues entonces yo no quiero transformar una curva o algo raro porque tampoco me quiero complicar de más la vida. Al contrario, yo quiero facilitarme las cosas. Para ello, ¿qué pasaría entonces si yo no transformo la cuadrícula unitaria, sino que transformo la cuadrícula formada por los eigenvectores de mi matriz A? Si te suena raro esto de eigenvectores y ahorita vamos a ver también eigenvalores, te invito a que veas todos los videos que ya hemos realizado de este tema. Aquí en la esquina superior derecha te estará saliendo un enlace directo al primer video en donde hablamos de eigenvectores y eigenvalores.
Una vez que lo hayas visto, vente al chisme otra vez. Bueno, si nosotros tenemos los eigenvectores de esa matriz, ¿qué pasa cuando nosotros transformamos la cuadrícula formada por estos dos vectores, los eigenvectores de A? Bueno, pues entonces los sometemos a multiplicación matricial y nosotros obtendríamos esta figura. ¿Qué observas? Bueno, pues observo que solamente bastó con multiplicar por una cantidad a cada uno de los vectores que forman la cuadrícula. ¿Por qué? Como se trata de los eigenvectores de la matriz, entonces es de esperarse que al multiplicarlos por la matriz A, nosotros obtengamos una versión ampliada o reducida de estos vectores. Es decir, para estos vectores, la multiplicación matricial se comporta de la misma manera como lo hace la multiplicación entre un escalar y un vector. Es decir, multiplicar a esa matriz A por cada eigenvector es equivalente a multiplicar a cada eigenvector por un escalar. En este caso, 2 y 5, respectivamente. Bueno, pues eso, ¿qué tiene que ver, Emilio? Bueno, pues que fíjate que en primer lugar, de esta manera es más fácil saber qué hace nuestra transformación lineal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transformamos una cuadrícula unitaria, como lo vimos en un inicio, aquella conformada por los vectores canónicos, nosotros tenemos que hablar también en términos de rotaciones y de estiramientos. Y hablar en estos términos puede ser tardado, porque a lo mejor el estiramiento no da tanto problema, pero las rotaciones, ahí sí hay un gran problema, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando omites las rotaciones y simplemente hablas en términos de estirar o comprimir? Las cosas se facilitan y nosotros podemos ver que aquí a esta cuadrícula formada por los eigenvectores solamente la estiramos. ¿Qué tanto lo estiramos? Bueno, antes de ver qué tanto se estiró el área, veamos qué hicimos con los lados, porque para encontrar el área es prudente saber qué pasa con los lados. Uno de los lados se multiplicó por 2 y el otro de los lados se multiplicó por 5. Ahora, no importa qué longitud tengan los eigenvectores. Cualquier múltiplo escalar de ellos deberá de multiplicarse por 2 y por 5 respectivamente para conocer su versión transformada. Es decir, al momento de transformar a cualquier múltiplo escalar de los eigenvectores, bueno, pues el resultado va a ser un múltiplo de 2 y de 5 respectivamente. Estos dos escalares, 5 y 2 respectivamente, que nos indican qué tanto estirar o comprimir a nuestros vectores, son los eigenvalores, tal como hemos visto en los videos. Lambda 1 será 5 y lambda 2 será 2. Oye, Emilio, como que ya te me andas desviando. ¿Qué tiene que ver lo de los eigenvalores con lo del cambio de área? O sea, estábamos hablando de qué tanto cambió el área al transformar esa región formada por los eigenvectores. ¿Dónde estás dejando el área? ¿Ya estás hablando de los eigenvalores? Bueno, hagamos nuestra división. Dividamos el área de la región transformada entre el área de la región original. Es fácil ver en GeoGebra o en cualquier software de geometría el área de estas dos regiones. Específicamente nosotros tendríamos la siguiente división. 30 entre 3. El área de la región morada es 30 y el área de la región azul es 3. 30 entre 3 es 10. Ok, Emilio, eso quiere decir entonces que tengo que ampliar 10 veces a mi región azul para obtener la región morada. Simplemente hay que hacer esa ampliación. Amplíalo 10 veces. Y claro, esto querría decir que te caben 10 cuadraditos azules en la región morada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los eigenvalores, Emilio? Bueno, pues ya te diste cuenta qué pasa si tú multiplicas tus eigenvalores. El eigenvalor 1 fue 5 y el eigenvalor 2 fue 2. 5 por 2 también es 10. Y es que ambas cosas te van a dar la misma información. ¿Qué tanto se estira nuestra área? Es decir, ambas cosas nos describen el determinante de mi matriz, que en este caso será 10. Esto quiere decir que tú puedes conocer el efecto de una transformación lineal de dos formas. La primera averiguando las áreas y dividiéndolas y la segunda simplemente obteniendo los eigenvalores de tu matriz de transformación y multiplicándolos. ¿Por qué? Porque ambas cosas te hablan de ampliación. Es decir, por un lado las áreas, bueno, pues simplemente es una comparativa. La división va a comparar ambas áreas y te va a decir por cuánto tuviste que haber multiplicado el área original para obtener tu área transformada. Y por otro lado, los eigenvalores te van a decir qué tanto se estiran o se comprimen los lados que conforman a tu región transformada.
Con esta información es fácil saber qué tanto se va a ampliar el área. Basta con multiplicar estos dos factores de ampliación de los lados, el 5 y el 2. Y de esa manera, bueno, pues tú seguirás hablando en términos de ampliaciones o de reducciones. Omitimos cualquier rotación, simplemente hablo en términos de ampliar o reducir. ¿Recuerdas este ejemplo de la matriz diagonal que tanto estuvimos mencionando anteriormente? Bueno, pues mira, quiero que observes lo siguiente. ¿Qué pasa cuando multiplicamos a cada vector canónico E1 y E2 por nuestra matriz diagonal? Bueno, pues vamos a hacerlo. Si nosotros multiplicamos E1 con nuestra matriz diagonal A, sería el vector canónico 1, 0 por nuestra matriz 2, 0, 0 y 3. De esta manera, al hacer la multiplicación, tendríamos 1 por 2 es 2, más 0 por 0 es 0. 2 más 0 es 2. Después tendríamos 1 por 0 es 0, más 0 por 3 es 0. 0 más 0 es 0. Perfecto. Después con el otro vector canónico, E2 por A. Ahora sería 0, 1 por nuestra matriz 2, 0, 0 y 3. Nuevamente, esto nos daría 0 más 0, 0. 0 por 0, 0, más 1 por 3 es 3. 0 más 3 es 3. Y quiero que veas entonces esto que hizo. Lo único que hizo fue que a tu vector canónico E1 lo amplió dos veces. Si te fijas, bastó con multiplicar por 2 a este vector canónico. Es decir, si aquí estaba el 1, bueno, pues ahora esto va a llegar hasta 2. Y aquí estaría el vector transformado. Lo mismo con el otro vector canónico. Si esto llega aquí a 1, bueno, pues el otro ahora va a llegar hasta 3 porque lo multiplicaste por 3. Ah, entonces eso quiere decir, Emilio, que este lado de aquí simplemente duplicó su tamaño, es decir, mide 2. Y este lado de acá simplemente se vio triplicado, es decir, se multiplicó por 3. Y así esta área sería 2 por 3 es 6. Lo que era equivalente a pensar que en el interior de ese rectángulo nos cabían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 regiones estándar. Sí, pero esto tiene que ver con algo aún más impactante. El efecto que tuvo esta matriz diagonal en el primer vector canónico fue de duplicarlo, es decir, multiplicarlo por 2. Y el efecto que tuvo esta misma matriz diagonal en el segundo vector canónico fue triplicarlo, es decir, multiplicarlo por 3. ¿Te das cuenta que aquí tenemos un caso en el que la multiplicación matricial se comporta de la misma manera como lo hace la multiplicación entre un escalar y un vector? Eso es por la naturaleza de la matriz diagonal. Y claro, estos dos valores, si te fijas, son estos dos valores de acá. Entonces, esos dos números son los eigenvalores de la matriz A. Y claro, aquí también se cumple lo que acabamos de ver. La multiplicación entre los dos eigenvalores nos da el determinante de nuestra matriz A. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. En esta ocasión construimos geométricamente este significado de determinante. Vimos que el determinante puede ser calculado mediante la multiplicación de los eigenvalores de una matriz. Sin más, te agradezco la atención. Nos vemos muy pronto, pero muy pronto con más. Adiós.